Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. En realidad, para la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vínculo Externo es un placer compartir con todos ustedes, agradecerle a las autoridades del CIDEA y a las autoridades del ICAT por la invitación. Como decía Vera, estamos dentro de la universidad iniciando un proceso fuerte en relación con ordenar un poco lo que es todo lo que tiene que ver con la gestión y administración de los derechos de propiedad intelectual que surgen del quehacer académico dentro de la Universidad Nacional. Entonces, para comentarles un poco, en la universidad existen unas políticas de propiedad intelectual que fueron aprobadas en el año 2006 y esas políticas establecen que le compete a la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vínculo Externo todo lo relacionado con el fomento y la protección de los derechos de propiedad intelectual de la universidad. Más o menos hace un año y medio para atrás se está tratando de estructurar un área especializada en el tema de propiedad intelectual dentro de la oficina porque se aprobaron las políticas, pero quedaron un tiempo por ahí. Entonces, a partir de un año y medio más o menos para acá, se está tratando de hacer grandes esfuerzos institucionales por implementar dichas políticas. También, como decía Vera, como estamos en un proceso de construcción, pues estos espacios académicos son sumamente importantes porque nos permiten conocer un poco las necesidades institucionales, la forma en que trabaja la universidad, sus distintos quehaceres académicos y a partir de ahí generar políticas o normativas, ordenar el tema de propiedad intelectual y adecuarlo sobre todo a los principios y valores de la universidad. En ese sentido, la universidad está haciendo o creando un sistema de innovación. Dentro del sistema de innovación está todo lo relacionado con el área de la propiedad intelectual y muy importante que ese sistema de propiedad intelectual se fundamente y se base en los principios y valores de la universidad. Yo sé que es un tema a veces un poco complejo y polémico dentro de la universidad. Muchas veces me atrevería a decir que por desconocimiento, otras veces por cuestiones ideológicas, porque sabemos que la propiedad intelectual tiene connotaciones ideológicas bastante fuertes, ¿verdad? Para algunos no debería existir propiedad intelectual, para otros debería haber un sistema de propiedad intelectual, pero lo más importante es que estamos en un centro de estudios superiores donde todos los días se genera conocimiento, todos los días se generan obras, todos los días se genera producción artística y pues tenemos que tener un poco conciencia de cómo gestionar, proteger y fomentar esos derechos de propiedad intelectual que se generan en la universidad. Les decía que el sistema está fundamentado en en los principios y valores de la universidad. Sabemos que somos una universidad humanista, entonces no se pretende privatizar o lucrar con esos derechos de propiedad intelectual que se generan en la universidad, sino más bien un sistema que nos permita controlar, proteger esos derechos y transferirlos a la sociedad de manera solidaria, equitativa, igualitaria, sobre todo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Bueno, el tema de derechos de autor es un tema muy complejo, es un sistema de la propiedad intelectual que tiene bastantes reglas, que tiene bastantes particularidades, características. Cada obra que se crea en el ámbito literario o artística tiene sus propias reglas, sus propias normas de protección. Entonces, como decía Vera, como es un ratito lo que vamos a estar aquí juntos, vamos a iniciar con una introducción muy general sobre propiedad intelectual y una introducción muy básica sobre derechos de autor y derechos conexos. Y en la segunda mitad de la tarde entraríamos a analizar 4 casos que prepararon académicos del CIDEA para ver algunas particularidades de cómo se están dando temas o situaciones de propiedad intelectual que todos los días nuestros académicos y nuestros estudiantes se enfrentan en el quehacer de la universidad. Antes de entrar a conocer un poco del sistema de derechos de autor, pues evidentemente es importante que tengamos claro el concepto de propiedad intelectual. La propiedad intelectual no es nada nuevo, o sea, pareciera que en países en vías de desarrollo como el nuestro son temas relativamente novedosos, pero lo cierto es que la propiedad intelectual como disciplina es algo que viene de muchos años atrás. De hecho, desde que se conocen vestigios de la presencia del hombre en la Tierra, básicamente vemos manifestaciones del intelecto humano y por lo tanto creaciones intelectuales bastante antiguas hasta llegar a las
a las tecnologías e innovaciones que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque siempre que se dan procesos humanos, pues el hombre ha echado a andar su imaginación, su creatividad y su innovación básicamente con dos propósitos fundamentales. Uno con un propósito simplemente de expresión de ideas, ¿verdad? Todo lo que es cultura, todo lo que tiene que ver con el ámbito artístico, ¿verdad? Por eso es que ahí se ubica todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. Y por otro lado, para ponerle solución a los problemas que todos los días nos enfrentamos dentro de la sociedad. Entonces, básicamente, la creación intelectual busca, ¿verdad?, a través de procesos de innovación, a través de procesos de imaginación, a través de procesos de creatividad, expresar simplemente ideas para cuestiones culturales o entretenimiento o solucionar problemas determinados de la sociedad. Entonces, ¿qué es propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual precisamente es eso. Es un instrumento jurídico que nos permite apropiarnos de nuestro intelecto. Así como se creó, se construyó el derecho fundamental que tenemos todos de la propiedad privada, también nos dimos cuenta que el esfuerzo intelectual de las personas es muy importante y que tiene un valor comercial y un valor espiritual y cultural sumamente importante en nuestros pueblos, y por lo tanto se concluyó que se debía crear una figura o una categoría especial para todo lo que son creaciones del intelecto humano, ¿verdad? Esta propiedad intelectual, pues evidentemente se diferencia o tiene algunas características que la apartan del concepto tradicional de propiedad privada. Como ustedes todos saben, la propiedad privada se ejerce sobre bienes o materiales físicos o tangibles, bienes que podemos tocar, bienes que podemos ver, bienes que podemos llevar, que podemos transferir, etcétera, edificaciones, carros, sillas, computadoras, etcétera. La propiedad intelectual no tiene que ver con bienes físicos activos. La propiedad intelectual, como la palabra lo dice, tiene que ver con todo lo que es esfuerzo intelectual o creación intelectual del ser humano. Es decir, es el derecho que tenemos todos de apropiarnos de nuestro esfuerzo intelectual, de las creaciones intelectuales. Lógicamente, esas creaciones intelectuales se materializan en productos o servicios o bienes tangibles o bienes físicos que todos los días podemos ver y percibir, tocar, trasladar, etcétera. Pero la propiedad intelectual no protege al bien en sí, sino a todo el esfuerzo intelectual que hay detrás de ese bien. Por ejemplo, cuando vemos creaciones dentro del área de la salud humana como medicamentos, la propiedad intelectual al final de cuentas no está protegiendo el resultado final que es la vacuna, sino todo el proceso de investigación o todo el proceso científico que hay detrás para poder crear esa vacuna. Entonces, como les decía, la propiedad intelectual es un derecho fundamental. En nuestros días es tan importante que la mayoría de legislaciones del mundo lo consagran como un derecho fundamental, así como el derecho a la salud humana, así como el derecho al libre tránsito, así como el derecho a la libertad de expresión, son derechos fundamentales. La propiedad intelectual hoy en día también está consagrada como un derecho fundamental, un derecho que está inherente a todo ser humano. Lo pueden ver inclusive debidamente expresado en el artículo 47 de nuestra Constitución Política, cuando establece que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Por eso es que la propiedad intelectual día con día va adquiriendo mayor relevancia, porque máxime que estamos en una sociedad del conocimiento donde hay, con el advenimiento de las tecnologías de la información y comunicación, se da una circulación masiva de obras, se da una circulación masiva de información, se da una circulación masiva de tecnologías, y por lo tanto tenemos que tener presente que todas esas creaciones pertenecen a una persona, pertenecen a una empresa, pertenecen a una compañía que hicieron grandes esfuerzos económicos, intelectuales, por hacer esa creación intelectual. Tengo una duda. Cuando dice el artículo temporalmente, Okay. es que después de cierto tiempo ya hay que hacer Sí, muy importante. La pregunta es muy importante en el sentido de que, como les decía, la propiedad intelectual es un derecho que nace originalmente o tradicionalmente del concepto de propiedad privada. Sin embargo, como la propiedad intelectual no se ejerce sobre bienes físicos, sino sobre bienes intangibles, bienes que no vemos, que es el intelecto humano, tiene algunas particularidades que la diferencian con respecto al derecho de propiedad privada. Entonces, básicamente, en ese artículo de la Constitución Política, ustedes pueden encontrar las características principales del régimen de propiedad privada, de propiedad
intelectual. Lo primero que nos establece ese artículo es cuáles son los sujetos que la ley protege, o cuáles son los sujetos que tienen el beneficio de hacerse acreedor de una propiedad intelectual, cuando habla de todo autor, inventor o productor. También nos dice, muy importante, el régimen se establece sobre un principio temporal. ¿Por qué? Porque a diferencia de la propiedad privada, el régimen lo que trata es de incentivar, por un lado, el esfuerzo intelectual de las personas para que por un plazo determinado de ley, ese plazo lo determina cada ley especial, cada país lo determina, durante ese plazo de tiempo especial, la persona pueda gozar y explotar exclusivamente solo ella ese bien, ¿verdad? Como una compensación por todo el tiempo y el esfuerzo intelectual que hizo en la creación, pero por otro lado tenemos que garantizar el acceso al conocimiento y el acceso a la información del resto de la sociedad. Por eso es que la propiedad intelectual, a diferencia de la propiedad privada, nunca puede ser permanente. Ustedes pueden adquirir un carro, ¿verdad? O pueden adquirir una propiedad y ustedes lo ven todos los días, ¿verdad? Tenemos ejemplos de propiedades que pertenecen a una familia, se pasa a la segunda generación, tercera generación, y esa propiedad puede estar permanentemente, indefinidamente en manos de una familia, porque la propiedad privada no tiene esa connotación de temporal. La propiedad intelectual, sí. Todos los regímenes de propiedad intelectual, derechos de autor, marcas, patentes de invención, secretos comerciales, obtenciones vegetales, todos regulan plazos temporales dentro de los cuales el titular o el dueño de esa propiedad puede explotarla, pero una vez vencido el plazo pasa a manos de la sociedad. ¿Por qué? Porque es la forma de que todos tengamos acceso a eso y sigamos evolucionando en el conocimiento y en el acervo cultural de la sociedad. El concepto general es propiedad intelectual, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza de la creación intelectual que la persona esté creando, ¿verdad? Porque cada creación intelectual tiene sus particularidades, sus características, la propiedad intelectual como régimen ha creado una serie de sistemas de protección, ¿verdad? Entonces está el sistema de protección de los derechos de autor, que es el que vamos a ver hoy, está el sistema de los derechos de marcas, está el sistema de propiedad intelectual que tiene que ver con las patentes de invención, está el sistema de los secretos comerciales, está el sistema de las obtenciones vegetales y un sinnúmero de sistemas. Entonces, a partir de la naturaleza de la creación intelectual que esté generando la persona, se va a adecuar dentro de alguno de esos sistemas, y cada sistema tiene sus propios plazos, tiene sus propias particularidades, tiene sus propios requisitos, etc. Entonces, va a depender de la creación intelectual y dentro del régimen que se encuentre. Un ejemplo, las patentes de invención en Costa Rica se protegen por 20 años. Entonces, alguien crea, por ejemplo, la vacuna, una vacuna que contra algún cáncer específico, ¿verdad? Entonces, esa persona o ese investigador o esa empresa que descubrió esa vacuna va a poder explotar exclusivamente, muy importante, ¿qué quiere decir exclusivo? Que el creador intelectual puede excluir a los terceros del uso indebido de su creación. En otras palabras, solo el creador puede explotar esa creación, ¿verdad? Obviamente, el creador también se la puede transferir a un tercero, pero ya eso es porque voluntariamente el creador lo quiso. Pero el principio es que exclusivamente solo el creador es el que tiene la potestad de explotar esa obra durante ese determinado plazo de tiempo, ¿verdad? En el caso de las marcas, por ejemplo, son 10 años, en el caso de las obtenciones vegetales son 10 años, los diseños industriales son 10 años, y los derechos de autor son durante toda la vida del autor, más 70 años después de muerto. Esta es la división tradicional que se da en propiedad intelectual. Entonces, como les decía, la propiedad intelectual es un derecho fundamental, ¿verdad? Y tiene varios sistemas de protección. La división se dio por una razón histórica, porque a finales del siglo XIX se dieron dos movimientos, un movimiento en el área industrial, ¿verdad? Sobre todo impulsados por la revolución industrial, un movimiento que se inspiró en la protección de todo lo que tiene que ver con creaciones que dan una solución técnica a un problema determinado de la sociedad, que tienen un valor comercial, y por otro lado se dio todo el movimiento de los editores y los escritores de aquella época. Por eso es que se da la división tradicional de propiedad industrial y derechos de autor. Entonces, dentro de la propiedad industrial vamos a ubicar todos los sistemas de protección que tienen que ver con creaciones del intelecto humano que le dan una solución a un problema determinado de la sociedad o que tienen un valor comercial. Marcas, patentes de invención, obtenciones vegetales, secretos comerciales, etc. Y por otro lado vamos a tener el sistema de los derechos de autor y derechos conexos, que tiene que ver con toda la parte cultural y artística, ¿verdad? Que lo que se protege es la creación espiritual y cultural de los pueblos, y este tipo de obras no le dan una solución técnica a un problema determinado de la sociedad, sino que es un fin de enriquecer la cultura y la parte artística de los pueblos.
Entonces, hecha esa aclaración, obviamente, como todo lo que tiene que ver con la producción artística se encuadra dentro del sistema de protección de los derechos de autor, entonces vamos a ver algunos conceptos o algunas ideas básicas sobre los derechos de autor. Entonces, los derechos de autor y los derechos conexos es el sistema de la propiedad intelectual que protege todas las creaciones dentro del intelecto humano que tienen que ver con obras literarias y obras artísticas. Entonces, repito, derechos de autor protege todo lo que tiene que ver dentro del campo literario y dentro del campo artístico. Los tratados internacionales que regulan el tema de derechos de autor y derechos conexos, ni la ley nacional no establecen o definen un concepto de obra, sino que el concepto de obra se ha ido construyendo a partir de cada género artístico, ¿verdad? Lo que se entiende como una composición musical, lo que se entiende como una novela dentro del ámbito literario, lo que se entiende como una obra teatral. Entonces, una definición general sobre obra no vamos a encontrar, sino que nos tenemos que ir a lo que se construye en cada área artística. Cuando se dice que protege obras literarias, lo que dice la ley es que protege cualquier expresión escrita u oral, ¿verdad? Entonces, no solo lo que está, a veces se tiende a pensar que el derecho de autor solo protege lo que está documentado, lo que está escrito. No, el derecho de autor protege tanto expresiones literarias escritas como expresiones literales verbales. Claro, las verbales tienen que estar materializadas en algún soporte para poderlas proteger. Entonces, por ejemplo, un discurso o una expresión argumentativa, por ejemplo, de un juez a la hora de resolver un caso judicial, ahí hay un esfuerzo intelectual del juez a la hora de sistematizar todas las pruebas y los hechos que fueron sometidos a ese proceso judicial. Ese discurso argumentativo del juez está protegido por derechos de autor. Cualquier conferencia, cualquier discurso que haya una persona de manera verbal está protegido por derechos de autor. Tenemos que tener claro que se protege la expresión, ¿verdad? O sea, la propiedad intelectual no protege ideas. Podemos tener una idea muy buena, ¿verdad?, dentro de nuestra mente y decir, bueno, vamos a hacer una obra con tales características. Por ejemplo, voy a fotografiar, voy a hacer un álbum de fotografías que reflejen las partes naturales más importantes del país, ¿verdad? Mientras esa idea no salga de nuestra mente, no está protegida por ley. La ley protege ya la obra materializada, ¿verdad? Eso es muy importante. Tiene que ser ya la expresión literaria o artística materializada en algún soporte, en alguna obra, ¿verdad? Puede ser, el soporte no interesa, pero sí tiene que estar materializada. Las ideas no se protegen en materia de propiedad intelectual. Entonces, dentro del campo literario podemos encontrar una gran cantidad de obras. También, muy importante, la ley establece una lista ejemplificativa de las obras literarias y artísticas que se protegen por derechos de autor, pero es una lista ejemplificativa, entonces como tal no está cerrada. Entonces cualquier expresión literaria o artística que aparezca en nuestros tiempos, que sea novedosa, innovadora, perfectamente puede estar protegida por derechos de autor. Un ejemplo de eso es que cuando se construyó el convenio Berna, que es el que regula a nivel internacional los derechos de autor, no existía toda la revolución tecnológica que conocemos hoy en día. Entonces los programas de ordenador o los software fueron incorporados dentro del sistema de derechos de autor mucho tiempo después de haberse construido las primeras normas internacionales sobre derechos de autor. Por ejemplo, también hoy en día se ha incorporado dentro de esta lista de obras literarias todo lo que son obras audiovisuales o obras multimedia, ¿verdad?, que aparecen. Les decía que dentro del campo literario pues puede entrar cualquier expresión, sea escrita o verbal, ¿verdad? Entonces no hay una limitación en cuanto a cuáles obras se protegen. Se protegen libros, folletos, artículos, periódicos, novelas, como les decía, discursos, expresiones argumentativas, etcétera. Y dentro del campo de los derechos de autor también se protege todas las obras artísticas. Dentro del campo artístico también es una lista ejemplificativa, pero todo lo que sea susceptible de apreciación por medio de los sentidos y sea estético para el hombre entra dentro de la categoría de obras artísticas, ¿verdad? Escultura, música, dibujo, todo lo que decía la compañera, obras teatrales, danza, obras dramático-musicales, etcétera. Y recientemente también se protege dentro de los derechos de autor todo lo que son obras que tienen que ver con las tecnologías de la información, lo que son bases de datos y software, también se protegen como derechos de autor. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver un software y ¿verdad?, con una obra literaria artística. Hubo grandes debates
hubo grandes debates a nivel internacional, porque por ejemplo los Estados Unidos protegen los software a través del sistema de las patentes de invención, ¿verdad? Lo que pasa es que el sistema de las patentes de invención es tal vez de los sistemas de propiedad intelectual el más complejo, porque las patentes de invención protegen los inventos, o sea, protege aquellas soluciones tecnológicas a un problema determinado de la sociedad que son totalmente novedosas, por eso se dice inventos, ¿verdad? Algo que no existe. Entonces, probar desde el punto de vista de las tecnologías de información y comunicación que un software es totalmente novedoso es un poco complicado. Aparte de eso, hay que demostrar que la tecnología tiene un nivel inventivo, o sea, que no es algo obvio para algún experto medio de la materia en relación con la tecnología que se está patentando. Por eso es que la mayoría de los países se decantaron por el sistema de los derechos de autor, porque el sistema de los derechos de autor es un sistema más flexible, y eso es otro punto muy importante dentro de este sistema. Los derechos de autor no requieren de ninguna formalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia del resto de los sistemas de propiedad intelectual, los derechos de autor están protegidos desde su propia, o el mismo momento de su propia creación. No es como las patentes, como las marcas o el resto de la propiedad intelectual, que para que la ley me conceda el derecho yo tengo que acudir a un registro y pasar por un proceso de inscripción. Hasta que no se inscriba el título de propiedad industrial, de respectivo, patente, marca, etcétera, yo no puedo alegar o oponerme a un uso indebido de mi propiedad industrial, a diferencia del derecho de autor. El derecho de autor tiene esa particularidad que no requiere ninguna formalidad. En otras palabras, desde el momento en que yo estoy en mi casa, por ejemplo, escribiendo un artículo y le doy guardar en mi computador y termino el artículo, ya desde ese momento la ley le da protección. El registro en materia de derechos de autor es un registro facultativo, entonces más que todo es para una cuestión de preconstituir prueba. Entonces, obviamente es más fácil probar que una obra literaria o artística es de mi creación si tengo un título en un registro que establece que yo soy el titular o el creador de esa obra literaria o artística, pero no es obligatorio. El registro en materia de derechos de autor no es obligatorio. Otro aspecto muy importante es que los derechos de autor protegen las obras que son originales. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un esfuerzo intelectual distintivo de parte del creador de la obra literaria o artística, y si su obra se fundamenta en otras obras preexistentes, que esto es muy importante, tiene que haber adquirido legítimamente los derechos de autor o derechos conexos del autor o el creador de esa obra preexistente, porque si no, estaríamos cometiendo algún tipo de plagio o alguna infracción a los derechos de autor. Por eso es que es muy importante, por ejemplo, en obras literarias, conocer del derecho de cita. El derecho de cita es una excepción a los derechos de autor. Entonces, si yo hago una obra literaria y me fundamento en extractos o pasajes de otra obra literaria de otro autor, la ley me da el permiso de hacerlo porque eso entra dentro de la excepción del derecho de cita, pero cuando lo hago, tengo que hacerlo de una forma razonable y siempre indicando la fuente de donde yo estoy obteniendo ese pasaje o ese extracto. Si no lo hago, me estoy adueñando ilegítimamente una obra que no me pertenece y podría estar infringiendo derechos de autor de algún tercero, inclusive cometiendo plagio, porque estoy como haciendo creer que ese pasaje o ese extracto fue de mi creación cuando así no lo es. Entonces, muy importante, en derechos de autor solo se protegen las obras originales, o sea, se tiene que comprobar que hubo un esfuerzo intelectual de la persona a la hora de hacer la creación intelectual o a la hora de hacer la creación artística. Se puede fundamentar o se puede valer de otras obras preexistentes, pero repito, siempre y cuando haya obtenido legítimamente los derechos de autor de esos terceros. Y básicamente también el concepto de originalidad dentro de los derechos de autor se debe entender como que sea distintivo. No es que tenga que ser algo totalmente nuevo como sí se entiende en otros sistemas de protección. Por ejemplo, cuando yo trato de inscribir una marca, yo tengo que demostrar que esa marca es totalmente nueva, o sea, si es similar a otra o es parecida a otra que protege los mismos productos o servicios, no me la van a proteger. Igual con un invento. Si yo trato de inscribir un invento, alguna tecnología dentro del sistema de patentes de invención, yo tengo que demostrar que es totalmente novedoso, que no se parece a algo que ya haya sido creado por un tercero. El concepto de originalidad dentro de los derechos de autor no tiene que ver con nada con la palabra de novedad, no significa que es que mi obra tiene que ser totalmente nueva, porque eso sería prácticamente imposible. Por eso es que en música, ¿verdad? Por darles un ejemplo, podemos encontrar 1000 canciones o más que hablan sobre el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el concepto de originalidad dentro de los derechos de autor no es que la obra tenga que ser nueva, sino original.
podemos encontrar miles de canciones que hablen del concepto de amor porque cada autor expresó su forma original, su forma particular de ver ese concepto, su visión de mundo sobre ese concepto. Entonces, las miles de canciones que encontramos sobre títulos de amor, pues vamos a ver que son letras diferentes, o son sentidos diferentes, o son interpretaciones diferentes, ¿verdad? Y también dentro de los derechos de autor hay una categoría de obras, aparte de las obras literarias, las obras artísticas, los programas de ordenador y las bases de datos que se conocen como obras derivadas. No me voy a referir mucho a este concepto porque lo vamos a desarrollar en los talleres del jueves, pero es una obra que es protegida por derechos de autor. ¿Cuál es la particularidad de las obras derivadas? Que las obras derivadas, como la palabra lo dice, son realizadas o creadas a partir de una obra preexistente. Por lo general, como obras derivadas, las más conocidas son las traducciones, ¿verdad? Yo para hacer una traducción, evidentemente necesito una obra original en algún idioma para poderla traducir a otro idioma. Entonces, la traducción se protege como una obra derivada. Por ejemplo, también se protegen como obras derivadas las adaptaciones. Yo puedo adaptar una novela, a partir de una novela, hacer un guión para una película. Entonces, ese nuevo guión de esa película se protege como una obra derivada. Igual los arreglos musicales, también se protegen las antologías y las enciclopedias. Eso sí, y aquí es muy importante recalcarlo, para yo poder hacer una obra derivada, necesariamente, indispensablemente, debo contar con la autorización del autor de la obra original. ¿De acuerdo? Entonces, las obras derivadas son permitidas siempre y cuando cuente con la autorización del autor de la obra original, porque si no estaría cometiendo alguna infracción a los derechos de autor. Y otro aspecto muy importante, las obras derivadas no significan que yo tenga la posibilidad de modificar la esencia básica de esa obra literaria o artística. Son ciertas transformaciones que la propia ley de derechos de autor establece o me da la facultad para hacerlo, ¿verdad? Porque el derecho de modificación, aquí también hay que hacer una aclaración. Las obras derivadas a veces se confunden mucho con el concepto de modificación. A veces la gente tiende a pensar que yo puedo agarrar, si a mí me dio el autor original de la obra, me dio el permiso, yo puedo agarrar esa obra y modificarla sustantivamente. Ya ahí estamos trasladándonos al terreno del derecho de modificación que no tiene nada que ver con obras derivadas. Las obras derivadas son ciertas transformaciones que no alteran sustantivamente la obra original. Por lo general son estas, por ejemplo, adaptar una novela a un guión cinematográfico. Yo no estoy adaptando la novela. Por ejemplo, una composición musical en piano la adapto a orquesta. Yo no estoy alterando sustantivamente la composición original. Ese tipo de obras derivadas o transformaciones sí son permitidas siempre y cuando cuente con la autorización.